Hola, pues buenas noches, les agradezco de antemano que se hayan conectado. Soy Maribel Dávila, representante de Laboratorios Selmor. Y bueno, pues hoy vamos a tener lo que es el tema del manejo inicial de la artrosis de rodilla. Pues de esto nos va a hablar el doctor Salvador Garnica. Quiero darle la bienvenida, pues el doctor es egresado de la Facultad de Medicina del campus Ciudad Universitaria y tiene una licenciatura como médico cirujano y médico certificado como especialista en ortopedia y traumatología, otorgado por el Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Pues le damos la bienvenida, y le cedo los micrófonos, doctor Garnica. Osteoartritis. ¿A qué se refiere la osteoartritis? La osteoartritis es una enfermedad degenerativa en donde nosotros vamos a tener un componente inflamatorio importante. ¿A qué nos referimos en este sentido? Vamos a tener una degeneración y pérdida progresiva del cartílago articular y del hueso subcondral. Vamos a tener una afectación importante del tejido sinovial, y el tejido sinovial es aquello que nos da el espesor para amortiguar los movimientos dentro de una articulación. Recordemos que la articulación sufre continuamente de mecanismos de fricción y de compresión con cada vez que nosotros llevamos a cabo los movimientos. También vamos a tener una afectación por los cambios inflamatorios en los tejidos blandos adyacentes, como son los ligamentos, como son los tendones y la cápsula articular. Entonces, el cartílago es un tejido firme y elástico que está adherido a las superficies óseas de los extremos de las articulaciones. ¿De qué se va a encargar el cartílago? Van a disminuir el proceso de fricción que se da entre las dos superficies, es decir, nos van a permitir el deslizamiento entre estas dos superficies. Cuando este cartílago tiene alguna erosión o alguna lesión derivado de algún trauma o de mecanismos crónico-degenerativos dados por el desgaste, los huesos van a incrementar su fricción derivado al roce entre las dos superficies. ¿Por qué? Porque vamos a tener las irregularidades derivadas de estas afectaciones. ¿Y esto en qué se va a traducir? En aumento de volumen, en dolor y en rigidez de las articulaciones. Vamos a ver entonces que a medida que la osteoartritis empeora y esta va progresando, se empiezan a formar protuberancias óseas o también llamados osteofitos. Para ejemplificar esta situación, vamos a imaginar que nosotros tenemos dos piedras y nosotros juntamos esas dos piedras y empezamos a tallar una superficie sobre otra. Obviamente no vamos a tener un desgaste acelerado, sino se va dando esto en el transcurso del tiempo. Pero la degradación de los bordes que hay entre esas dos piedras que estamos tallando va a generar una erosión. Ahora imaginemos que esa erosión, en lugar de que se va al suelo, ese polvo de las piedras que estoy desgastando, se empieza a acumular en las orillas. Estos son entonces los productos del desgaste a nivel de una articulación, y como los vamos a ver, van a ser como protuberancias en los bordes de las superficies articulares. Dependiendo qué tan severo sea el desgaste, va a ser el tamaño de las protuberancias que nosotros vamos a alcanzar a observar. A ver, ¿cómo se llaman estas? Osteofitos, y son exostosis. Asimismo, los ligamentos y músculos alrededor de la articulación pueden volverse también más débiles, derivado del propio desgaste de las articulaciones. Hay dolor, inflamación y empieza a haber restricción de los arcos de movimiento. Y una articulación que empieza a tener restricción del movimiento va a empezar a tener atrofia de las estructuras contiguas a la zona. Entonces vamos a empezar a tener disminución de la masa muscular, del tono, de la elasticidad de los ligamentos, y al perder la elasticidad también estos ligamentos se vuelven más rígidos. Entonces, junto con el movimiento, el paciente va a empezar a presentar el mecanismo de dolor. La osteoartrosis, pues es una situación que depende de varias
de la presencia de varios factores. En parte importante, tiene una carga genética. Por ejemplo, aquellos pacientes que cursan con geno valgo o geno varo, por ejemplo, en las mujeres es muy común que estas tiendan a que con el ensanchamiento de las caderas, las rodillas se vayan hacia adentro. Eso es el geno valgo. Entonces, adicional a esto, los pacientes que también tienen pie plano están sobrecompensando o sobrecorrigiendo más bien el hecho de esas deformidades en varo o en valgo de las rodillas. Estas se pueden ir manejando, pues evidentemente a lo largo del tiempo, con plantillas. Sin embargo, la mayoría de los pacientes pues cursan con ciertos rasgos de estas características. El sobrepeso va haciendo que también se venzan los ligamentos y le estamos ejerciendo una mayor carga axial sobre las superficies condrales. Recordemos que el desgaste o la osteoartrosis de las superficies se da derivado a mecanismos de fricción. Entonces, el sobrepeso, a generar una carga axial mayor, me va a generar un mayor desgaste. Fracturas o lesiones articulares asociadas, por ejemplo, ruptura de ligamentos cruzados, inestabilidades ligamentarias, hiperlaxitud ligamentaria o lesiones previas que tenga el paciente, por ejemplo, contusiones fuertes en la rodilla, en la cadera, en la columna, me van a generar hundimientos condrales o defectos condrales que se van a traducir en irregularidades de la superficie y me van a modificar las zonas de carga y las zonas de un adecuado deslizamiento entre los componentes articulares. También otra de las características son las lesiones del cartílago o de los ligamentos. Evidentemente estos pacientes que tengan afectaciones por lesiones deportivas o por el tipo de trabajo u oficio que desempeñen, por ejemplo, las personas que cargan pesado, los carpinteros, los albañiles, personas que están demasiado tiempo de pie, personas que caminan en exceso, pues vamos a tener una sobrecarga de la capacidad de la articulación y esa sobrecarga se va a traducir en procesos inflamatorios crónicos y en un desgaste precoz de la articulación. Actividades de alto impacto o actividades deportivas recurrentes, pues también nos generan un desgaste más acelerado de las articulaciones, en donde vemos que hay un desgaste precoz y pues son carreras que duran hasta los 35, 40 años derivado de la afectación precoz de sus articulaciones. Entonces, ¿a qué se debe la osteoartritis? Pues principalmente un desequilibrio fisiológico en el cartílago articular, caracterizado por dos cosas: aumento en el catabolismo, es decir, en la velocidad del desgaste, y la disminución en su formación. Nosotros vamos a ver que el cartílago, las articulaciones más afectadas son las que tienen mayor carga axial, que carga más. Entonces, vamos a tener una afectación principalmente dada en un 55% en las rodillas. Uno, porque es una articulación de muy alto movimiento. Y dos, porque es una articulación de carga por completo. Cuando nosotros llevamos a cabo el movimiento de la traslación al momento de la marcha o al momento de estar de pie o corriendo o caminando, pues evidentemente vamos generando mayor fricción de esas articulaciones. La rodilla tiene un rango mayor de movimiento a diferencia del tobillo, por ejemplo, o del pie o de la columna. Voy a tener un mayor movimiento en la rodilla. ¿Qué otra articulación tiene un amplio margen de movimiento? El hombro. Pero a diferencia de la rodilla, el hombro no tiene cargas axiales ni de compresión, porque no es una articulación de carga. Es derivado de eso que la rodilla, al ser una articulación grande, pues recibe grandes cargas axiales que nos generan un incremento en la fricción, y esto se traduce a la larga en erosión de los componentes condrales. Después de la rodilla viene la cadera, posteriormente la columna lumbar y la columna cervical. Entonces, vamos a ver que se constituye la primera causa de cirugía de reemplazo articular de rodilla y cadera el hecho de presentar un paciente con osteoartritis. Aquí vemos ejemplificados en qué puede terminar un paciente que tiene osteoartritis. Y nosotros vamos a ver que en la práctica médica, dentro del campo en el ortopedia,
Las prótesis de rodilla son las más comunes, después las prótesis de cadera y finalmente las cirugías de columna, y todo esto es derivado a procesos de osteoartritis. Entonces vamos a ver cómo el desgaste y la erosión de los componentes cartilaginosos van generando en el paciente pérdida de la función que derivan en un procedimiento quirúrgico mayor cuando no le damos el tratamiento o el cuidado adecuado. Este es un ejemplo de cómo nosotros vamos a tener el desgaste o la erosión de una articulación, en este caso tratándose de la rodilla. Iniciamos en una etapa 1 con un desgaste leve, en una etapa 2 con ya presencia de exostosis a nivel marginal y disminución del espacio interarticular de manera parcial. En la muchísimo más marcadas, y en la 4 pues una degradación completamente de la característica anatómica de la articulación. Entonces es desde el grado 3 que ya nosotros podemos considerar a nuestro paciente un candidato para un manejo quirúrgico, y es desde la etapa 1 en donde nosotros podemos empezar a dar un tratamiento y brindar el aporte farmacológico al paciente y manejo médico para ir disminuyendo la velocidad de progresión de la enfermedad. En los pacientes nosotros no vamos a tener una manera en la cual genera una regresión del desgaste, es decir, de la artrosis. No existe un medicamento en el que yo pueda brindar algo que vuelva a nacer cartílago en una zona donde ya no se tiene. Lo que puedo hacer es regular la velocidad de degradación de las superficies articulares, brindando los nutrimentos suficientes para el cartílago para que éste disminuya, mejore su calidad y disminuya la velocidad de desgaste. Vamos a ver en esta imagen cómo el hueso es superación de proteoglicanos en un 5%, colágeno en un 15%, condrocitos un 5% y agua en un 60 a 80% de las ocasiones, de las características de sus componentes. Entonces, cuando un paciente va envejeciendo, empieza a perder agua. Es ahí cuando nosotros empezamos a ver la afectación del cartílago. Lo vemos en los discos intervertebrales, lo vemos en las articulaciones de la rodilla, de la cadera, a su vez disminución en los espacios interarticulares. Adicionalmente, pues el colágeno es el encargado de formar una red que me va a brindar sostén al resto de los elementos del tejido cartilaginoso. Entonces yo voy a tener en la articulación, en el cartílago, componentes celulares y una matriz extracelular. Dentro de los componentes celulares, pues van a estar los condrocitos que sintetizan los componentes de la matriz, y la matriz por sí misma que se va a encargar de contener el colágeno de tipo 2. Este se va a encontrar en la articulación en un 60%. Es decir, que de todos los componentes sólidos que yo tengo en la articulación, el colágeno tipo 2 es el que voy a encontrar en mayor prevalencia, y posteriormente los proteoglicanos. Entonces, dentro de los componentes sólidos, el colágeno es el que mayormente vamos a nosotros encontrar en el cartílago. Entonces, cuando yo trato de darle un adecuado manejo, cuando se compromete la matriz extracelular condral, se genera una disminución en la capacidad de retención de agua, perdiendo el tejido resistencia y elasticidad frente a la compresión, aumentando el daño del tejido circundante. Entonces, la disminución de agua en una articulación me va a generar una pérdida de la elasticidad y una mayor rigidez del cartílago, y eso va a darme una disminución en la maleabilidad del cartílago, y a su vez con mecanismos de menor fricción se va a generar un desgaste más acelerado. Entonces, debido a la baja tasa de recambio celular y a la pobre capacidad reparativa del cartílago, este no logra compensar el daño sufrido, generándose finalmente el fenómeno de la osteoartritis.
Vamos a ver que los enfoques más recientes para el tratamiento de la osteoartritis cartílago, ¿cómo lo vamos a encontrar esto? Pues a través de, en este caso, el colágeno hidrolizado. Existen otros mecanismos mediante los cuales nosotros podemos generar también esta desaceleración, como la glucosamina, como el condroitin sulfato. Sin embargo, la glucosamina, que son proteoglicanos, y condroitin sulfato lo vamos a encontrar en un 5 a 15% de los componentes sólidos, a diferencia del colágeno, que lo vamos a encontrar en un 60% dentro de las características de la superficie condral. El colágeno nativo, este se va a caracterizar principalmente por su notable resistencia. Es como el hilo de las telarañas, que nosotros vemos que tienen una gran resistencia a la tensión. Entonces, las fibras de colágeno tienen las hélices dispuestas de tal manera en su conformación que van a tener del mismo modo una capacidad de tensión muy importante en relación a resistir los mecanismos de fricción y de compresión derivados del movimiento en las articulaciones. Entonces, una fibra de 1 milímetro de diámetro puede soportar una carga axial de 10 hasta 40 kilogramos. ¿En dónde vamos a tener nosotros colágeno? Dependiendo de la zona, vamos a tener diferentes concentraciones. Por ejemplo, en la piel, un 74%. En los tendones y ligamentos, un 90%. De Aquiles, ¿cuánto nos aguanta? Aguanta hasta 150 kilogramos antes de romperse. Entonces, el tendón de Aquiles, pues es uno de los componentes en donde más fácil nosotros vamos a poder identificar esa gran tensión a la que nosotros lo sometemos y esa gran resistencia. La córnea es otro de los tejidos que también nosotros tenemos con cantidades altas de colágeno, y el cartílago articular hasta en un 60% de su contenido. El hueso cortical un 23%, la aorta 12 a 14%, pulmón un 10%. El colágeno puro es una proteína de gran tamaño, por lo que difícilmente es asimilable por el organismo. Es por eso que nosotros debemos de prescribir a nuestro paciente el colágeno hidrolizado. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Cuando el colágeno es sometido al proceso de hidrólisis enzimática, es decir, un colágeno hidrolizado, sus moléculas se van a hacer de menor tamaño, es decir, vamos a romper la conformación de los aminoácidos de las fibras de colágeno, de ese entramado de la cadena de colágeno, para al momento del hidrolizado, se rompen esas cadenas para hacerlas de un menor tamaño. Al hacerlas de un menor tamaño, estas logran atravesar las paredes del intestino para ser absorbidas y asimiladas y llegar a los tejidos a donde nosotros queremos generar el aporte de este colágeno. Vamos a ver que a partir de los 25 a 30 años, las células humanas van a su capacidad de sintetizar colágeno. 30 años ya vamos a empezar a tener un incremento en la velocidad del desgaste. Entonces, de manera que cada año nosotros vamos a perder un 1.5% del colágeno tisular. A los 45 a 50 años, los efectos de esta pérdida de colágeno tisular ya son visibles. Vamos a empezar a presentar molestias, dolor articular, pérdida de masa ósea, arrugas, envejecimiento dérmico, entre muchas otras. Entonces, es a los 45 años en donde yo ya voy a tener cambios notorios de osteoartritis. Obviamente también depende de cada paciente. Hemos puesto nosotros prótesis de rodilla en pacientes desde 28 años, en donde el paciente tiene afectaciones por antecedentes traumáticas. Y también hemos puesto prótesis en pacientes de 55 años, cuyos antecedentes no son traumáticos, pero son de alta demanda energética y de movilidad en su día a día, por el tipo de oficio al que se dedicaba. El promedio de edad en el que nosotros ponemos prótesis, por ejemplo, de cadera, es entre los 65 y 70. Entonces, cada paciente va a tener diferentes factores que nos van a promover el hecho del desgaste en sus articulaciones. A lo que voy es,
debemos de identificar en nuestro paciente la edad adecuada para el inicio de la administración de estos suplementos para brindar los nutrimentos necesarios y suficientes para ir desacelerando el progreso de la artrosis en las rodillas, en la cadera, en la columna. Cada paciente tiene factores diferentes y debemos nosotros de investigar el motivo de la consulta en el paciente, la administración del colágeno hidrolizado. ¿Cuánto es la dosis, la posología ideal del colágeno hidrolizado? Nosotros debemos de prescribir a nuestro paciente 10 gramos diarios de colágeno hidrolizado. Este va a ser para facilitar y estimular la síntesis del colágeno tisular. Recordemos que va a ser absorbido vía intestino y después del intestino va a ir a ubicarse a los tejidos en donde se considere necesario. Entonces, vamos a buscar nosotros a nuestro paciente ideal para iniciarle el tratamiento con esto dependiendo del grado de artrosis que tenga. Si yo tengo un paciente con una artrosis grado 1 o 2, pues es un momento ideal para empezar a hacer profilaxis. Si yo tengo un paciente con una artrosis grado 3, 4, se lo puedo seguir administrando, sin embargo, el proceso de recuperación o de beneficio que voy a obtener con el paciente va a ser menor. Un paciente que yo tengo en una artrosis grado 2 de rodilla, por ejemplo, va a tener una gran respuesta a la administración del colágeno hidrolizado. Recordemos que no nada más vamos a disminuir la velocidad de progresión de la osteoartritis, sino también vamos a promover en el paciente una disminución del proceso inflamatorio que se está dando en la articulación. Y aunque no sea analgésico, me va a ayudar para disminuir esas molestias de dolor, porque va a mejorar el proceso inflamatorio. Entonces, es importante en el paciente iniciar este tipo de tratamientos en una etapa temprana para evitar la velocidad de progresión acelerada y generar un mecanismo de defensa ante el desgaste y la artrosis. Entonces, adicional, si nosotros podemos en el paciente administrar metilsulfonilmetano, que este es un azufre orgánico, este le va a proporcionar al organismo el azufre que necesita. Nosotros vamos a ver que este se va a encontrar en las articulaciones, se va a encontrar en el tejido sinovial y la capa interna de la cápsula articular. Entonces, ¿cuál es la función que voy a tener yo con el metilsulfonilmetano? Pues me va a disminuir el proceso inflamatorio. Esto se ve en los pacientes que se ha observado que la concentración de azufre en el cartílago que tiene el paciente con artritis es 1/3 de la que se encuentra en el cartílago normal. Es decir, concentraciones bajas de azufre nos promueven un proceso inflamatorio en el paciente. Entonces, es bueno que nosotros proveamos al paciente del metilsulfonilmetano para regular también el proceso inflamatorio. El magnesio es otro de los componentes que nosotros pudiéramos manejar en el paciente, que con la finalidad de disminuir el proceso inflamatorio. Vamos a ver que este es un mineral esencial que juega un papel crítico en el cuerpo humano, interviene como cofactor metabólico e interactúa en la síntesis de proteínas. ¿De qué manera? Pues bueno, se han visto estudios en los que se muestra que la baja ingesta de magnesio en la dieta se asocia a procesos de desgaste precoces. La deficiencia de magnesio, esta induce también la síntesis de óxido nítrico, que es causante de dolor. Un paciente que yo tengo con un proceso inflamatorio severo, voy a tener altas concentraciones de óxido nítrico. Entonces, el magnesio me va a funcionar para mediar esas concentraciones de óxido nítrico y disminuir de esta manera los procesos inflamatorios y de dolor que se van a estar presentando en el paciente. Entonces, una de las recomendaciones que nosotros tenemos en nuestra consulta del día a día es el CART-X3, que este es elaborado por el laboratorio de Elmore, en donde de 10 gramos, metilsulfonilmetano 1.5 gramos y citrato de magnesio 65 miligramos.
¿Cómo lo administramos nosotros? La indicación de este es un sobre todos los días, preferentemente en ayunas. Este se va a diluir en un vaso de agua con una bebida de la preferencia del paciente, de preferencia que no sea gasificada ni alcohólica. Tampoco en café, puede ser en agua, puede ser en jugo de naranja, jugo de uva. Esto se mezcla y se toma una vez al día por las mañanas. Nosotros si valoramos el hecho de las presentaciones que existen en el mercado. A mi consulta llegan continuamente pacientes que compran productos en GMC, por ejemplo, o en tiendas naturistas que dicen, doctor, yo tomo colágeno hidrolizado, y me muestran la presentación de lo que se están tomando. Vemos que muchas veces los complementos los complementos nutricionales vienen en las dosis por debajo de lo que nosotros requerimos. Una cápsula, por ejemplo, de un producto naturista me puede tener colágeno hidrolizado 200 o 300 gramos. Y entonces, ¿cuántas cápsulas se tendría que tomar ese paciente para ingerir lo mínimo necesario que requiere un paciente, que son 10 gramos al día, para tener la síntesis suficiente de colágeno, que este sea el aporte necesario para tener un proceso de desgaste en la velocidad de la presentación de la osteoartritis? Entonces, debemos de evaluar las concentraciones, y en el caso específico del CAR-TX3 tenemos ya preestablecidas y en sobres individuales la cantidad de dosis necesaria para el nutrimento que requiere el paciente para la elaboración y la síntesis del colágeno hidrolizado, de tal manera que nosotros a través de esta terapéutica podemos ir mediando la velocidad de desgaste que se va presentando en el paciente. Obviamente también es importante estimular al paciente con procesos de ejercicio, de reactivación física. El hecho de que un paciente consuma algún suplemento no es garantía de que éste haga su acción. Debemos también de coadyuvar el tratamiento con una terapia de rehabilitación. Y en conjunto, pues vamos a obtener en el paciente los resultados deseados. Entonces, hasta aquí el tema del manejo inicial de la artrosis de rodilla y de las diferentes articulaciones. Vamos a pasar en este momento a ver si alguien tiene dudas o preguntas en relación a este sentido. No sé si de parte de Elmore quisieran ir moderando las preguntas, si es que hay alguien en el panel con alguna duda o pregunta. Sí, a ver, doctor, permítame, porque aquí hay una pregunta. ¿El colágeno se puede tomar conjuntamente con los medicamentos indicados para la gastritis? Definitivamente sí, no hay contraindicación en este sentido. El colágeno hidrolizado lo pueden tomar. Yo lo empiezo a indicar en pacientes que tienen, por ejemplo, deportistas de alto rendimiento que empiezan a veces desde los 8 o 10 años. Hemos indicado el inicio del colágeno hidrolizado en pacientes de alto rendimiento desde los 12 años. Y no hay ningún inconveniente en ese sentido, no hay contraindicación. En relación a si se pueden combinar junto con medicamentos para el control de la gastritis, úlcera o cualquier otra situación gastrointestinal, no hay contraindicación porque no nos modifican el pH gástrico irritativo. No nos generan agruras, no nos generan gastritis, no nos generan un factor que nos esté ahí provocando malestares gastrointestinales, salvo que hubiera de antemano ya un conocimiento de hipersensibilidad al producto. Y para la hipertensión, doctor, o sea, se puede utilizar también junto con... De la misma manera. Incluso los pacientes diabéticos no nos generan descontrol glucémico porque no contienen endulzantes ni artificiales ni naturales. Entonces, el sabor del producto es neutro y no nos genera ahí afectaciones metabólicas en el paciente. Ni hipertensión, ni diabetes, hipertiroidismo, hipotiroidismo, absolutamente nada. Incluso en pacientes oncológicos les hemos mandado colágeno hidrolizado y no han tenido ningún inconveniente en ese sentido. Creo que hay otra, doctor. A ver,
Desde el punto de vista fisiopatología, hay teorías que comentan cambios circulatorios en los componentes articulares y acumulación de sales minerales. No, definitivamente no hay antecedentes de esta situación. No, en definitiva no hay esto. Eh, Nosotros hemos tenido en el paciente con la administración de colágeno hidrolizado una buena respuesta. Si tuviéramos depósito de minerales, si tuviéramos depósito de alguna otra sustancia intraarticular, pues en lugar de tener una mejoría, el paciente presentaría disminución de esa saciedad, de la disminución del dolor. Actuaría como si fuera un paciente con un síndrome de hiperuricemia o una gota, en donde hay cristales de urato que se contienen dentro de las articulaciones. Entonces, no, definitivamente que no. Y no hemos tenido algún paciente que tras la administración de colágeno hidrolizado me diga, en lugar de mejorar, empeoré. No, nunca he tenido en la práctica médica. Y es un producto que lo prescribimos con cierta frecuencia. ¿Y a qué será? Razón de mi consulta veo aproximadamente unos 150, de esos 150 por padecimientos osteoartríticos será una tercera parte, 50. De esos 50, aproximadamente unos 35 pacientes iniciamos la prescripción de colágeno hidrolizado y en ninguno de esos, a lo largo del transcurso de mi profesión, he tenido alguno que me refiera que haya tenido un incremento de la sintomatología. Tal vez unos que no tengan la malestar, ¿eh? Hay otra pregunta, doctor. Es del doctor José Luis Suárez y pregunta si hay teoría que refiere cambios circulatorios y acumulación de sales minerales y si el colágeno hidrolizado lo mejora. Esa es la pregunta del doctor José Luis Suárez. No he visto yo en la literatura la presencia de minerales en el uso. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un paciente que tiene hiperuricemia, ¿no? Que es la presencia de minerales intraarticulares por depósitos de urato. ¿El colágeno hidrolizado me ayuda? Sí me ayuda en el sentido que me genera una mejor capacidad de la articulación en la reestructuración del colágeno. Es decir, va a engrosar las características de los componentes sólidos de la articulación, es decir, el colágeno, que es el entramado, la red que sostiene todos los componentes todos los componentes sólidos de la articulación. Entonces, si yo tengo una disminución en el colágeno en el paciente que tiene una hiperuricemia con presencia de uratos dentro de la articulación, pues voy a tener un mayor desgaste y una mayor prevalencia en la presencia del dolor y una artrosis precoz. Si yo a ese paciente le aporto colágeno hidrolizado, voy a tener una disminución en la velocidad de degradación de las superficies condrales porque le estoy generando una mayor red de sostén de todos los componentes y voy a generar un menor desgaste. Es como si nosotros dijéramos, el colágeno es como mi colchón y entonces entre más resortes tenga mi colchón, voy a tener un mejor soporte. Si yo voy quitando resortes, pues entonces se va a ir acabando más rápido. Si yo tengo más soportes, voy a tener una mayor durabilidad. No hace que nazca nuevo cartílago, pero mejora la calidad del cartílago que todavía tenemos porque le aporta esos mecanismos de sostén a la articulación en relación al componente condral. Aquí hay otra, doctor Garnica. Déjenme. Dice, es el doctor Ayala. Es importante reducir la inflamación y el dolor. ¿Cómo ayuda al paciente este producto o forzosamente hay que utilizar AINES? O sea, el colágeno hidrolizado me va a proveer la cantidad de nutrientes suficientes para disminuir la velocidad de desgaste. Sin embargo, esto va a disminuir el dolor, pero no lo va a erradicar. Entonces, al paciente que nosotros tenemos con un proceso ya franco de una osteoartritis, se debe de complementar su tratamiento, además de con la terapia de rehabilitación,
con analgésicos desinflamatorios, etapas iniciales, con analgésicos, o sea, no habría inconveniente, o sea, ese sería el manejo adicional. Sí, el colágeno hidrolizado por sí mismo, junto con el metilsulfonilmetano, que disminuye las concentraciones de óxido nitroso y el magnesio también, entonces sí nos va a ayudar a que genere una disminución del dolor, pero en pacientes que tengan un dolor leve, el paciente que ya llega con una artrosis grado 2 o 3, que ya tiene un dolor pues marcado, solamente el colágeno hidrolizado no nos va a erradicar el dolor. Entonces complementamos con analgésicos en ese paciente. ¿Cuánto tiempo debe del paciente estar ingiriendo el medicamento para que yo tenga una disminución de la sintomatología? Aproximadamente en mi práctica médica me he percatado que es 2 meses. Después de 2 meses de su administración es que el paciente empieza a mejorar. Si se lo doy un mes y digo, no veo resultados, cambio, pues no, nunca voy a tener resultados en un mes. Recordemos que es un suplemento. Recordemos que es el colágeno lo que le voy a estar aportando para que el cartílago se reestructure en sus componentes sólidos y de sostén que nos da el colágeno tipo 2 en la articulación. Para que eso pase, se tiene que llevar a cabo el proceso de asimilación del producto, de absorción y de integración para que se empiece a dar el hecho de esa estructura que me dé una mejor red de sostén en la articulación. Y entonces, ya que yo tengo una buena red de sostén, ya empieza a disminuir el dolor. Entonces, analgésicos, y ya después del segundo mes empezamos a bajar analgésicos desinflamatorios y obviamente también acompañado de una adecuada terapia de rehabilitación para que vaya disminuyéndose también ese dolor derivado de la rigidez de la articulación por falta de movimiento. Recordemos que el paciente que tiene osteoartritis empieza a tener dolor, empieza a tener inflamación y junto con esto, atrofia muscular por desuso. Entonces, debo de tener un tratamiento integral, darle los complementos para mejorar el soporte condral, una terapia de analgesia inicial y un inicio de terapia de rehabilitación para la reestructuración de los componentes musculares, ligamentarios y tendinosos en las articulaciones que me lleven a la disminución del dolor. Hay otra, doctor Garnica, de la doctora Suárez, que por cuánto tiempo puede administrarse el colágeno a un paciente y en qué tiempo empieza a funcionar. ¿En cuánto tiempo funciona? Ya lo contestamos, que son 2 meses aproximadamente en mi experiencia, ¿no? Siempre le digo al paciente lo siguiente: imagínate tú que te voy a dar algo que va a generar el que se detenga o que vaya más lento tu desgaste. ¿Cuánto tiempo quieres que vaya más lento tu desgaste? ¿Y qué me va a contestar el paciente? Pues siempre. Es decir, nunca yo contestaría, pues solo que se detenga 2 o 3 meses, o solo que se detenga 6 meses. No, yo quiero tener una mejoría por un periodo de tiempo prolongado. Entonces, tanto tiempo que quieras mejorar la calidad del cartílago, tiempo el que lo vas a prescribir. Entonces, si yo quiero que el paciente tenga una mejoría por periodos prolongados, entonces lo que haría sería indicarle el medicamento, el colágeno hidrolizado, pues de manera permanente. No hay contraindicación en la cronicidad de la ingesta y administración del medicamento. Se puede iniciar su ingesta desde los 15 años hasta los 95, 99, 100 años de manera ininterrumpida. Recordemos que es colágeno, más no son productos químicos que lleven a cabo un proceso metabólico importante o muy elaborado. Simplemente es aportar los nutrimentos suficientes a nuestro organismo para que se lleve adecuadamente una síntesis de colágeno en las articulaciones. Por ejemplo, una pregunta sería, bueno, ¿y el colágeno para qué más me ayuda? Porque pues el colágeno cuando se absorbe, pues me dijo que la piel tiene 74% de colágeno y que la córnea tiene el 30% y que la retina y que los huesos y que el cartílago. Entonces, ¿el colágeno que yo me estoy tomando solamente se va a mi articulación? No, el colágeno se va a consumir
y se va a distribuir de manera sistémica. Es decir, que va a mejorar la caída del cabello, es decir, que va a mejorar la turgencia de la piel, va a mejorar la elasticidad de mis articulaciones, va a mejorar la calidad de mi hueso, en virtud de qué tanto es lo que más le va a ayudar. Entonces, el colágeno en la articulación se encuentra en un 60%. Vamos a ver que sí es una concentración alta, entonces eso me va a ayudar a brindar una mejoría mayor. En la piel es en un 74%, entonces también voy a ver mejoría en la piel. Tampoco se trata de que sea un producto mágico, no, simplemente es colágeno y gran parte de nuestro cuerpo requiere de colágeno tipo 2, pues es el tejido de sostén de nuestros componentes celulares. Entonces, si yo tengo un adecuado aporte de colágeno, pues voy a tener una mejoría en todas partes donde tenga colágeno mi organismo, en el pelo, en las uñas, en la piel, en las mucosas, en el hueso, en el cartílago. Entonces, y no hay restricción en el tiempo y durabilidad de la administración del colágeno hidrolizado. Doctor Garnica, aquí hay otra pregunta que es del doctor Ayala. En pacientes con osteoartritis e hiperuricemia, ¿podría combinar este producto con febuxostat? Sí, sin problema. El febuxostat es un medicamento que se emplea dentro de la gota, disminuye la concentración de ácido úrico en la sangre mediante la inhibición de la enzima xantina oxidasa. Eso lo dice Google, tampoco me lo saco de la manga. Pero Okay. se puede, claro, por supuesto, no habría ninguna contraindicación. Se puede combinar con colchicina, se puede combinar con alopurinol, se puede combinar con cualquier medicamento, no hay contraindicación. Se puede combinar con captopril, con levofloxacino, con antibióticos, con medicamentos para el hipotiroidismo, con medicamentos para la diabetes. O sea, no hay contraindicación alguna y sí se puede llevar a cabo dicha combinación porque actúan de manera diferente, se metabolizan de manera diferente, se absorben de manera diferente y su función es completamente diferente. No se potencializan ni se inhiben. Ok, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Veo que ya no hay más preguntas, doctor. Pues creo que ya no, doctor. La verdad le agradecemos mucho su plática. Perfecto. Pues para mí es un gran placer tratar de compartirles un poquito del conocimiento que nosotros tenemos y de la experiencia clínica. Esperamos que haya sido de utilidad y pues evidentemente lo que nosotros buscamos en el paciente es tener pues no regresión del desgaste, sino detener el desgaste. No existe nada que nos genere la regresión. Yo siempre le digo a los pacientes, no hay nada que te cure el desgaste. Es como si tú me pidieras un medicamento que te ayude a rejuvenecer. Eso no existe. Pero sí puedo aportarle los nutrimentos suficientes para que el desgaste vaya en una menor proporción, desaceleremos la velocidad del desgaste. Entonces, pues con Cartec ustedes encontramos este aporte suficiente. Y pues estamos a la orden y esperamos que haya sido de su agrado, de su interés y estamos en comunicación con todo gusto. Doctor, muchas gracias, le agradezco mucho y a todos los presentes también les agradezco mucho por haberse conectado, que pasen una excelente noche. Muchísimas Muchas gracias, doctor Garnica. Gracias, muy buenas noches, que descansen y que tengan un excelente fin de semana. Hasta Muchas luego. gracias a todos, hasta luego.